vamos a dividirlo en tres secciones. Primero los órganos genitales externos, luego los órganos genitales internos y luego las glándulas genitales auxiliares o accesorios. Dentro de lo que viene siendo los órganos genitales externos, vamos a encontrar algunas estructuras que van a formar lo que vendría siendo la vulva, como son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y los bulbos del vestíbulo, que ya les vamos a ir explicando. Dentro de los órganos genitales externos, en cambio, vamos a encontrar la cavidad vaginal, el útero, las trompas de falopio o trompas uterinas y los ovarios. Y las glándulas genitales, vamos a encontrar glándulas vestibulares y glándulas parauretrales, que ya les vamos a ir mencionando conforme hablemos de los órganos genitales externos. Entonces empecemos por lo externo. Ya. Empezamos hablando del monte de Venus. Como ustedes pueden ver, el monte de Venus es una eminencia o un colchón que está formado básicamente de tejido adiposo, que se encuentra obviamente debajo de la piel, sobre lo que vendría siendo la sínfisis del pubis. Eh, Esta eminencia está cubierta por una piel que, pues bueno, tiene sus respectivos folículos pilosos con vello terminal, que es el vello grueso y rizado y pigmentado. Y también tiene las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas respectivas. Ya, listo. En la parte posterior e inferior vamos a ir encontrando otras estructuras y ya vendría a presentarse lo que es la vulva. Eh, Voy a hablarles primero de los labios mayores, desde afuera hacia adentro. Los labios mayores vendrían siendo una continuación del monte de Venus y su composición es realmente bastante similar. Están formados por tejido adiposo en la parte subcutánea y cubiertos por piel, el mismo tipo de piel, que es una piel queratinizada con folículos pilosos. Y en la pubertad, pues empieza a pigmentar y a llenar de vello terminal. Ya. Dentro de lo que viene siendo más medial a los labios mayores, vamos a encontrar los labios menores, que esta de igual manera van a ser pliegues de piel, sin embargo, estos van a estar compuestos por una piel distinta, ya que no es una piel queratinizada, por lo tanto no va a tener tampoco folículos pilosos, sin embargo, sí pueden encontrarse glándulas sebáceas e incluso glándulas sudoríparas. Y esta no es pigmentada, es de un color rosado, como ustedes pueden ver. Ya. Lo que se encuentra dentro de lo que vienen siendo los labios mayores, vamos a llamarle hendidura vulvar. Ya, listo. Como les había mencionado, la parte medial o lo que se encuentra justo en medio de los labios menores va a denominarse el vestíbulo de la vagina. Y aquí lo que vamos a encontrar son básicamente algunos orificios. Básicamente son 6 orificios. Los principales son la uretra, que como ustedes saben es la desembocadura de lo que viene siendo el aparato urinario, el introito vaginal, que se encuentra más posterior e inferior, y las glándulas de Bartolino, así como también las glándulas parauretrales, que ya les voy a ir explicando en la siguiente imagen. Ya. Primero hablemos de la uretra. Como les había mencionado, es parte del aparato urogenital y se encuentra por debajo y posterior al clítoris, unos 2 o 3 centímetros. Y de igual manera, el introito vaginal se encuentra separado unos 2 o 3 centímetros del mismo. Ya, dentro de lo que viene siendo el introito vaginal, en cambio, se encuentra más posterior y como pueden ver es un orificio más grande y que suele estar tapado por una membrana que se le denomina himen, que bueno, es una membrana de mucosa que suele estar presente antes de la actividad, antes de empezar la vida sexual o la actividad sexual. Esta membrana suele ser incompleta o semipermeable y suele tener distintas disposiciones dependiendo de la mujer. Obviamente esto desaparece con el inicio de la actividad sexual y suelen quedar remanentes dentro de la cavidad vaginal en forma de mamelones. Ya. Dentro de los otros orificios que aquí no se les puede visualizar de una manera tan clara como los otros, pero son unos orificios bastante pequeños, como ustedes pueden ver en la parte a los lados o en la parte lateral
del introito vaginal encontramos unas desembocaduras que vienen siendo las desembocaduras de las glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares, que están encargadas de la secreción de moco y secreciones que ayudan a la lubricación durante el coito. De igual manera, a los lados, a cada lado del uretra, vamos a encontrar también otras desembocaduras, como pueden ver en la imagen a la izquierda. Estas desembocaduras de igual manera son de glándulas parauretrales o glándulas de Skene, que también se le conoce, que básicamente tienen la misma función, es decir, secretar una material lubricante para el momento del coito. Listo, continuando con lo que viene siendo los genitales externos, vamos a hablar ahora del clítoris y los bulbos vestibulares. El clítoris es una estructura que es en forma de botón y mide de 1 a 2 centímetros y que se encuentra en la parte anterosuperior dentro de lo que viene siendo la unión de los labios superiores, de los labios, perdón, de los labios menores. Y como ustedes pueden ver, están formados por varias estructuras. En la imagen de la derecha nos podemos ir guiando. Está formado por un glande y le siguen cuerpos cavernosos y bulbos vestibulares, que básicamente estos son tejidos eréctiles que se llenan de sangre, porque son tejidos esponjosos. Se llenan de sangre al momento de la excitación y provocan una erección de lo que viene siendo el glande en este caso. Estos embriológicamente hablando provienen de los mismos precursores que luego también en el hombre van a desarrollar el pene. Por arriba del clítoris lo cubre un pliegue de piel que se le denomina capuchón o prepucio, como pueden ver ustedes. Y en la parte de abajo suele haber también un frenillo del clítoris. Ya. Eso con respecto a la parte de los genitales externos. Ahora hablemos de los genitales internos. Y les pongo esta imagen para que vayan viendo qué nomás tenemos. Vamos a hablar de tanto de ellos como de sus relaciones anatómicas con otros órganos de otros aparatos. Entonces nosotros podemos encontrar, pueden guiarse con los números. Ya, podemos encontrar lo que viene siendo ya el útero, el cérvix, la vagina, las trompas uterinas, los ovarios. Todo esto también cabe mencionar que están sostenidos gracias a unos ligamentos que posteriormente ya les voy a explicar. Y con relaciones anatómicas hacia adelante con la vejiga y hacia atrás con el recto. Cabe mencionar también que dentro de lo que viene siendo la relación con la vejiga hay un tabique membranoso que lo separa, que es el tabique vesico-vaginal, y en la parte posterior con el recto, que es el tabique recto-vaginal. Entonces vamos a empezar hablando de cada uno de ellos y empecemos por la vagina. La vagina es un tubo músculo membranoso que mide alrededor de 6 a 8 centímetros, dependiendo de la pared de la que nosotros estemos hablando. Tiene una concavidad en la pared anterior que mide de 6 a 8 centímetros. Sin embargo, la pared posterior va a medir un poco más, de 7 a 10 centímetros. Y por lo general estas paredes suelen tener contacto entre ellas. El eje de la vagina suele estar aproximadamente 90 grados con respecto al eje del útero. Ya voy a hablarles también posteriormente acerca de las posiciones que puede tomar el útero y los ejes, cómo puede variar. Ya, hacia arriba está directamente conectado con lo que viene siendo el cérvix, que, bueno, ya les voy a ir explicando. Es una protrusión del útero que forma unos fondos de saco, que son importantes ya que aquí se acumula el esperma al momento de la eyaculación. Y hacia afuera, pues obviamente desemboca en el introito vaginal. Dentro de la cavidad vaginal también vamos a encontrar unos pliegues transversales y bueno, el himen que les acabo de mencionar hace un momento, que es una membrana mucosa que suele tapar parcialmente la cavidad vaginal. Ya. Ahora hablando de lo que viene siendo el útero y la matriz, o la matriz, que es lo mismo, es un órgano totalmente muscular. Como ustedes pueden ver, tiene forma de pera, de una pera invertida. Y este va a tener algunas capas, principalmente 3 capas. Como todo órgano hueco, como toda víscera hueca, tiene su respectiva serosa hacia afuera. En el medio va a estar compuesta por músculo, un músculo liso, y hacia adentro va a estar compuesto por una mucosa, que en este caso es el endometrio.
¿Cuáles son las dimensiones del útero? De largo mide de 7 a 8 centímetros, de ancho de 5 a 7 centímetros y de grosor o espesor es de 2 a 3 centímetros. Como pueden ver ustedes, es bastante grueso, por así decir, la pared del útero, ya que está compuesto por una gran cantidad de fibras musculares. Cabe mencionar también que el tamaño del útero puede variar dependiendo de, ya sea por la gestación o en etapas, en las diferentes etapas fértiles de la mujer, por ejemplo, ya en la menopausia, esto suele variar y suele ser un útero más pequeño. Ya, ¿cuáles son las porciones del útero? Principalmente son dos, el cuerpo y el cérvix, pero podemos también destacar otras porciones. Dentro del cuerpo, en la parte más superior, vendría a denominarse el fondo del útero. Y en la parte más inferior, en la que se conecta con el cérvix, vendría a llamarse el istmo, ¿no? O el segmento, ¿no es cierto?, del útero. Hacia arriba, en el fondo, también vamos a encontrar unos cuernos uterinos, que es básicamente donde va a desembocar o donde se van a unir con las trompas uterinas. Ya. En las relaciones anatómicas, como les acabo de mencionar hace un rato, se encuentran entre la vejiga y entre el recto. La vejiga se encuentra anterior y el recto posterior, con los tabiques respectivos. Como pueden ver ustedes, el eje forma casi 90 grados del eje con la vagina y el útero y se encuentra encima, por así decirlo, de la vejiga. O sea, se encuentra como reposando encima de la vejiga. ¿Cuál es la función principal del útero? Pues obviamente mantener o permitir la gestación. También permite la secreción de distintas, por ejemplo, del moco cervical, que es muy importante, ya que este puede servir como un medio de capacitación para los espermatozoides, dependiendo del ciclo menstrual. Porque cuando están en la ovulación, este moco cervical suele ser más viscoso, menos viscoso, perdón, y más transparente, que permite el paso de los espermatozoides. Mientras tanto, mientras que en otros días o en otros periodos, podría decirse en otro tiempo del ciclo menstrual, que no sea la ovulación o en el tiempo adyacente a la ovulación, vamos a decir que este moco se hace más espeso, se hace de un color blanquecino y de hecho forma un tapón en el cérvix que, bueno, básicamente lo que va a hacer es evitar el paso de los espermatozoides. Entonces, por eso les menciono que es parte de la capacitación de los espermatozoides, que si recuerdan era eh, una serie de obstáculos que el aparato reproductor femenino le pone a los espermatozoides. Ya. Ahora seguimos hablando de las trompas uterinas. Las trompas uterinas básicamente son conductos o tubos, de igual manera conformados por músculo liso, que tienen la función principal de recibir los ovocitos que son expulsados del ovario y transportan el huevo fecundado o cigoto hacia la cavidad uterina. Este tubo conducto muscular mide alrededor de 8, 10 a 12 centímetros y tiene 1 centímetro de diámetro. De igual manera, va a estar compuesto por tres capas. La serosa, que se encuentra más exterior, una capa muscular, una capa fina muscular que se encuentra en medio y más adentro se encuentra una mucosa, que es muy importante mencionar que esta mucosa es ciliada y estos cilios van a permitir de igual manera el transporte del huevo fecundado o del cigoto, así como también el peristaltismo o los movimientos musculares del mismo, de la trompa. Esta está dividida en algunas porciones, cuatro principalmente. La parte del infundíbulo, que es la parte más externa, que como ustedes pueden ver en la imagen, está formada por unos repliegues que se denominan fimbrias y en el medio se encuentra un orificio abdominal. Esto se llama así porque tiene contacto directo con la cavidad abdominal o con la cavidad peritoneal. Las fimbrias se encargan de atrapar el ovocito expulsado por el óvulo al momento de la ovulación y ayudan al transporte a través del orificio abdominal hacia la ampolla, que vendría siendo el siguiente segmento, que es el segmento más largo y más grueso del tubo uterino, que es donde se da la fecundación o fertilización del ovocito, donde llega el espermatozoide.
Una vez se da el transporte del huevo fecundado, se va hacia el istmo, que viene siendo la unión de la trompa uterina con los cuernos del útero que previamente ya les había mencionado. Y la última porción, que ya es la porción uterina, que vendría siendo la parte en donde ya atraviesa la pared del útero, donde ya se fusiona el músculo del conducto uterino, de la trompa uterina con el músculo del miometrio del útero. Entonces, eso con respecto a las trompas. Luego seguimos hablando de los ovarios. Los ovarios son unos cuerpos ovalados, como ustedes pueden ver, en forma de almendra, que miden alrededor de 3 centímetros de largo, 1 de ancho y 1 de espesor. Las funciones principales son, bueno, la formación de los gametos femeninos. Cabe destacar que esta, pues, es la gónada femenina y viene del mismo tejido embriológico, el mismo precursor embriológico que va a formar el testículo en el hombre. Entonces se carga de la formación y de la liberación de los gametos femeninos, que en este caso son los ovocitos, ¿no es cierto? En un proceso que se denomina ovulación. Y también permite la secreción de distintas hormonas que, dependiendo igualmente del ciclo menstrual y del embarazo, van a secretarse, como vienen siendo los estrógenos, la progesterona, la relaxina y la inhibina. Dentro del ovario vamos a encontrar igualmente un sinnúmero de procesos en donde básicamente destaca la formación y maduración de lo que viene siendo el óvulo hasta formar folículos grandes, que son los folículos de De Graaf, que van a permitir luego ya la liberación del ovocito hacia la trompa uterina. Ya. Por último, me gustaría mencionarles de igual manera la parte de la irrigación y ligamentos que sostienen este aparato. Eh, Dentro de la irrigación les voy a hacer un súper rápido resumen. Básicamente hay tres ramas principales que van a irrigar el útero, las trompas del ovario y lo que viene siendo la vagina. En la parte superior, más craneal, vamos a encontrar los plexos de las arterias y venas ováricas, mientras que yéndonos más hacia abajo, hacia el útero y el cérvix, vamos a encontrar las arterias y venas uterinas, que como ustedes pueden ver se anastomosan entre todas y forman un plexo. Y hacia abajo vamos a encontrar las arterias vaginales, de igual manera hay ramas de las arterias pudendas. Ya, en los ligamentos, cabe destacar que la principal función de los ligamentos es sostener de esta manera todos los órganos para que no estén sueltos dentro de la cavidad pelviana, sino para que estén fijos. Y pues hay algunos, pero yo les mencionaré los principales. Los que sostienen el ovario vendría siendo el mesovario, que como pueden ver ahí arriba se encuentra entre la trompa uterina y el ovario. Se encuentra también uniéndole con el útero el ligamento propio del ovario. Más abajo se encuentra un ligamento redondo y los ligamentos que tienen forma de ala, como ustedes pueden ver, que ya es un ligamento grande a cada lado, obviamente, viene siendo el ligamento ancho. Ya, eso con respecto a, bueno, un pequeño resumen de la anatomía del aparato genital femenino. Y ahora les quiero hablar un poco de las variaciones anatómicas del útero. Básicamente las posiciones del útero. Ya, las posiciones del útero o variantes anatómicas no quiero que le vean como que fueran una enfermedad o una malformación. Más bien, podría decirse que es normal, sin embargo, son posiciones alternas que toma el útero y que, pues bueno, no presenta problema alguno hacia la mujer. Como ustedes pueden ver, hay una posición fisiológica, que es la que les acabo de mencionar, y se basa en el ángulo que forman los ejes de la vagina y el eje uterino, que tiene que ser aproximadamente 90 grados. Pero de ahí también hay otras posiciones que puede tomar el útero, como pueden ver en la derecha, la anteflexión, que es que el útero se flexiona hacia adelante, como ustedes pueden ver, y hace como una báscula hacia adelante. Incluso puede apretar un poco la vejiga, por lo que estas mujeres suelen tener la necesidad de ir al baño de manera más frecuente. Como ustedes pueden ver, aquí hay una flexión dentro del útero. Ya. Las otras posiciones que el útero puede tomar no solamente son hacia adelante, sino hacia atrás. Tenemos la retroflexión. Igualmente, como el nombre mismo lo dice, retro hacia atrás
Y flexión es un repliegue que hace el útero hacia atrás y como pueden ver incluso puede comprimir el recto, parte del recto, y estas mujeres pueden tener cierto dolor al defecar. Dentro la siguiente posición tenemos la retroversión, que es el útero no se dobla en sí, pero cae hacia atrás o bascula hacia atrás, como pueden ver. Y aquí el ángulo entre el eje de la vagina y el eje uterino aumenta bastante. Y por último, la retroposición, que en este caso de igual manera no, el útero tampoco se flexiona, pero va a desplazarse hacia atrás, como pueden ver ustedes en la imagen, como que descansar hacia atrás, igualmente puede apretar un poco lo que viene siendo el recto. Ya. Buenas tardes, doctor, compañeros. Ahora les voy a hablar acerca de las malformaciones. Y bueno, para lo cual se me ha hecho necesario recordar brevemente la embriología del sistema genital. Y bueno, como sabemos, este se empieza a originar a partir de la cuarta semana de gestación y va a provenir de la capa del mesodermo intermedio, el epitelio celómico y también de las células germinales primordiales. Esta se va a dar pues la diferenciación de este sistema mediante 3 etapas, que sería la cromosómica, gonadal y fenotípica, siendo esta la cromosómica la que inicia en el momento de la fecundación, en donde vamos a determinar genéticamente el sexo. En la etapa gonadal, bueno, nosotros vemos que en la semana 9, en el sexo femenino, se empiezan a formar las gónadas, en este caso son los ovarios, y la tercera etapa final sería la fenotípica, que vamos a ver, esta va a darse a partir de los conductos paramesonéfricos o también conocidos como conductos de Müller, que estos van a fusionarse en su parte más caudal y van a formar entonces lo que viene siendo las trompas uterinas, el cuerpo del útero, el cuello del útero y la porción superior de la vagina. Y bueno, finalmente tenemos la formación de los 2/3 inferiores de la vagina y en lo que es el vestíbulo desde el seno urogenital. Entonces, decir que cualquier desarrollo anormal que se dé a nivel de cualquiera de estas etapas, bueno, podríamos tener una grave repercusión sobre todo en la sexualidad y en la reproducción femenina. Ya, esta es una gráfica de lo que les estuve hablando y entonces vamos a tener el seno urogenital que se une en el tubérculo mulleriano para juntarse con las otras partes preformadas por los conductos paramesonéfricos. Bueno, en cuanto a las malformaciones cromosómicas, entonces tenemos al hermafroditismo, que viene siendo una anomalía en la determinación del sexo, puesto que no hay una correspondencia entre la morfología gonadal y los genitales externos. ¿Por qué? Puede existir genitales externos masculinos, mientras que las gónadas son femeninas. En este caso, pues vamos a clasificarlas de acuerdo al sistema genital femenino, entonces en hermafroditismo verdadero y pseudohermafroditismo femenino. Entonces, el hermafroditismo verdadero consiste en esto que llamamos ovotestis, que en la misma gónada nosotros vamos a tener presencia de epitelio, de tejido ovárico y de tejido testicular. Aquí nosotros vamos a manifestar también que existe pseudohermafroditismo femenino, pues la persona puede tener un cariotipo de 46XX, pero fenotípicamente sus genitales externos van a ser masculinos y se ve, bueno, una prominencia más pronunciada, ¿no? De lo que es el clítoris. Asimismo, los labios mayores van a fusionarse y van a formar semejanza a los sacos escrotales. Y bueno, aquí los ovarios pueden estar normales. En el caso del síndrome de Turner, bueno, esta es una disgenesia gonadal en mujeres con alteración cromosómica 45X. Van a presentar baja estatura, también disgenesia gonadal, membranas de cuello. ¿Sí? El tórax de estas personas van a ser anchos. También tenemos mala implantación del cabello, falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también vamos a tener alteraciones cardíacas y renales.
En el caso de las malformaciones gonadales, como había mencionado, las gónadas tienen su formación a partir de diferenciación a partir de la 9ª semana. Entonces, cuando hablamos de una ausencia congénita del ovario, entonces vemos que las pacientes por lo general presentan amenorrea primaria, pérdida del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También va a haber hipogonadismo hipergonadotrófico y, por supuesto, va a haber infertilidad. Y bueno, acerca de esta malformación se ha visto dos hipótesis embriológicas y mecánicas. En la embriológica, que hay una alteración, por ende, en los conductos de Müller, en la parte caudal, y mecánica, que mencionaba la bibliografía, que puede darse por torsión de la trompa uterina o también de lo que viene siendo el ovario. Y esto generaría un proceso isquémico. Y bueno, en el ovario supernumerario, en este caso también conocido como tópico, sí, como pueden observar en esta imagen, estos pueden alojarse en la pelvis, en el retroperitoneo, en la zona, en el área paraórtica, también en el mesenterio colónico, en la región intrarrenal o en el epiplón. Y bueno, pues esto, al ser ectópico, no va a tener conexión con los ligamentos normalmente que son del ovario, ¿sí? Como son los ligamentos del útero ovárico ancho o infundíbulo pélvico. Y bueno, se ha visto que presenta mayor incidencia en aquellos pacientes con un antecedente de una cirugía pélvica o también con enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces puede sugerirse que es secundario una implantación de tejido ovárico. En cuanto a las malformaciones uterinas, como habíamos mencionado, estos van a provenir de los conductos de Müller, formándose en su porción más cefálica, ¿no? Entonces tenemos aquí las anomalías congénitas, el orificio accesorio, agénesis completa o segmentaria de la trompa uterina y asimismo ¿Tenemos imágenes de tomografía o resonancia? No, porque el siguiente grupo creo que habla netamente de eso, doctor. Por eso no nos metimos. Sabía que es clase de imagenología, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, también tenemos la presencia de restos quísticos embriogénicos, entre ellos los más comunes, la presencia del quiste iotídico de Morgagni. Y bueno, dentro de las malformaciones müllerianas también tenemos aquellas del útero. Entonces, aquí nosotros tenemos el útero unicorne, que si bien entonces se puede haber un cuerno uterino que puede ser rudimentario o también haber la ausencia del mismo, estos pueden tener o no comunicación con la cavidad uterina y pueden estar revestidos por endometrio. Asimismo, también tenemos al didelfo, que se va a dar por una anomalía uterina, pues que surge por la falta completa de fusión de los dos, y bueno, resulta en dos hemiúteros que van a tener su propio cuello uterino, y en ocasiones también se observa que el conducto vaginal, bueno, se manifiesta un septo longitudinal o asimismo existen dos cavidades vaginales. Y en el en el útero bicornio, entonces tenemos aquí la presencia del miometrio central, que va a formar un enterobicornio, ¿no? Que puede ser parcial o completa. En este caso, la parcial debe ser identificada radiológicamente, puesto que este sí tiene tratamiento quirúrgico y podría tener un impacto positivo en cuanto a las personas que podrían tener bebés. En el caso del útero tabicado, en este caso nosotros tenemos igual la presencia de un tabique de manera parcial o completa, y bueno, también puede generarse la extirpación de este tabique y poder concebir. En el caso del arcuato,
En este caso nos menciona que el útero en sí está formado normalmente, pero que está netamente no bien posicionado ya. Y bueno, en todas estas pacientes que presenten este tipo de malformaciones, nos mencionaba que sí tiene una repercusión sobre todo obstétrica, puesto que hay datos de abortos recurrentes espontáneos, asimismo hemorragia vaginal anormal, dolor pélvico y amenorrea primaria. Y también pues se generaría por ende la muerte fetal con mayor... ya. La agenesia de útero vaginal, o también conocida como síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, pues es la alteración mucho más grave del sistema mulleriano y pues causa amenorrea primaria, siendo esta la segunda causa, puesto que la disgenesia gonadal es la primera causa, y se menciona que posiblemente esté dado por una activación del gen estimulador de la hormona antimulleriana o de sus receptores, y el diagnóstico se va a basar en la clínica, en ecografías, laparoscopía o resonancia magnética de manera más... bueno, aquí nosotros vemos un corte transversal en donde podemos ver la agenesia de útero. Debería estar entre la vejiga y el recto, como habíamos visto en la anatomía. Y bueno, en este corte sagital también se puede observar la agenesia, que si hubiese unos cortes más, tal vez veríamos la agenesia vaginal, que no se observa allí. Y bueno, en la atresia cervical, esta es una anomalía rara que está acompañada de otras sintomatología vaginal, pero especialmente las pacientes acuden por presentar hematometra, hematosalpinx o endometriosis, entendiéndose que cuando ya la mujer menstrua, entonces al no haber espacio para que salga la sangre normalmente por el cuello del útero, entonces va a haber esta acumulación que puede estarse dando en el caso del hematometra en el útero, en el caso del hematosalpinx ya en la cavidad tubárica, y endometriosis, bueno, presentándose tejido endometrial en otras localizaciones fuera de lo que normalmente sería el útero, ¿no? Y el diagnóstico diferencial se debe hacer mediante resonancia magnética. Se ha visto que antes, sobre todo, daban como tratamiento la recanalización del cervix, pero puesto que esto generaba infecciones fulminantes, pues ya no se aconseja y más bien se trata con la histerectomía, o sea, la extirpación del útero. Y los tabiques vaginales, bueno, aquí vemos que en realidad esto ya tiene que ver netamente, ¿no?, con la fusión que existe entre el seno urogenital y lo que era los conductos paramesonéfricos, ¿no? Entonces vemos que los tabiques de manera más prevalente se encuentran en el tercio superior con un 46%, un tercio medio un 40% y el tercio inferior un 14%. Y bueno, las pacientes presentan amenorrea primaria, dispariuria, y un 25% de casos pues puede pasar desapercibido, puesto que no genera sintomatología, y su tratamiento asimismo va a ser la reserción quirúrgica de estos tabiques a fin de canalizar nuevamente el conducto vaginal. Y el himen imperforado, esta es una manifestación ya netamente del seno urogenital, que como vimos, va a formar los genitales externos, entonces tiene una incidencia del 0,1%. Y esto tiene, sobre todo, es de transmisión genética sexual recesiva, de carácter familiar. En la infancia nosotros vemos que como este himen es imperforado, puede presentarse en mucocolpos, acumulación de secreciones en el interior, y en la posmenarquia, o sea, ya cuando la mujer menstrua, hematocolpos, ¿no?, la acumulación de sangre. Y bueno, también se ha visto asociada a duplicación de la uretra, ano imperforado y a clítoris que va a estar en bífido. El tratamiento igual aquí mismo es la incisión. Muchas gracias. Verán, para la próxima clase, luego de la lección de este tema, ustedes van a completar su exposición con imágenes de tomografía, ecografía o resonancia, lo que haga falta, donde se demuestren las malformaciones congénitas. ¿De acuerdo? Tienen 15 en exposición.
Nos vemos en la siguiente clase.